¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a ninguna parte? ¿Qué hablas con Dios, pero no ves respuestas? Tal vez, en algún momento, te has preguntado si realmente te está escuchando o si hay algo que estás haciendo mal. Si esto te ha pasado, no estás solo. A muchas personas les ocurre lo mismo. Oran con fe, con esperanza, pero no ven resultados y poco a poco empiezan a desanimarse. Puede que incluso hayas llegado a pensar, tal vez la oración no es para mí o Dios responde a otros, pero no a mí. Pero aquí hay una verdad poderosa que necesitas conocer: Dios sí te escucha. El problema no es que no quiera responderte, sino que muchas veces oramos sin conocer los principios que hacen que la oración sea realmente efectiva. La oración no es solo una lista de peticiones, tampoco es un ritual vacío ni una repetición de palabras sin sentido. La oración es un puente entre tú y Dios. Es un diálogo profundo donde tu corazón se conecta con el suyo. Es la llave que abre puertas, que derriba barreras y que transforma vidas. Hoy quiero compartir contigo 5 claves que pueden cambiar tu forma de orar para siempre. Estas claves no son teoría, son principios espirituales que han funcionado para miles de personas a lo largo de la historia. No solo te acercarán más a Dios, sino que también te ayudarán a ver respuestas reales en tu vida. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo, que Dios guarda silencio o que tal vez no sabes cómo orar de la manera correcta, este mensaje es para ti. Si aplicas estas 5 claves, tu vida de oración dará un giro completo. No importa si llevas años orando o si apenas estás comenzando. No importa si has sentido que la oración es difícil o que no sabes cómo expresarte. Lo que realmente importa es que estás aquí, con el deseo de aprender y acercarte más a Dios. Dios no está lejos. Está esperando que te acerques con un corazón sincero, con fe y con la confianza de que Él está obrando a tu favor. Hoy es el día para transformar tu relación con la oración y empezar a experimentar el poder de Dios en tu vida. ¿Estás listo? Vamos allá. Ora con claridad y propósito. Uno de los errores más comunes al orar es hacerlo sin dirección, sin saber realmente qué se está pidiendo. Muchas veces, nuestras oraciones son generales y vagas, lo que nos lleva a la frustración cuando no vemos respuestas. Pero la oración no es solo hablar con Dios, es comunicarte con Él con intención y propósito. Imagina que entras a un restaurante y le dices al mesero: tráigame algo de comer. El mesero se quedará confundido y te preguntará: ¿qué quiere exactamente? ¿Carne, ensalada, sopa, un postre? Si no eres claro con lo que pides, es probable que no obtengas lo que realmente necesitas. Lo mismo sucede en la oración. Dios quiere escucharte, pero también quiere que sepas con claridad lo que necesitas. No porque Él no lo sepa, sino porque la claridad en tu oración demuestra fe, intención y propósito. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: pedir con precisión. Si no tienes claridad en lo que pides, ¿cómo sabrás si Dios ya respondió? Cuando oras sin propósito definido, la respuesta también será indefinida. Si solo dices: Señor, bendíceme, sin especificar en qué área de tu vida necesitas bendición, ¿cómo identificarás la respuesta cuando llegue? Dios no responde a la confusión, responde a la fe. La diferencia entre una oración vaga y una oración con propósito. Para que lo entiendas mejor, aquí tienes algunos ejemplos. Señor, ayúdame. ¿Ayuda en qué? ¿En qué aspecto de tu vida? Señor, dame paciencia y sabiduría para hablar con mi jefe y solucionar el problema en mi trabajo. Señor, dame fuerzas. ¿Fuerzas para qué? ¿En qué área necesitas fortaleza? Señor, dame fuerzas para seguir adelante en este momento difícil y confiar en que tienes el control. Señor, sana mi vida. Sana tu cuerpo, tu mente, tu corazón, una relación. Señor, sana mis pensamientos y ayúdame a dejar atrás el miedo y la ansiedad. La diferencia está en la claridad. Dios quiere que vengas con un corazón abierto, pero también con una visión clara de lo que estás pidiendo. Antes de orar, pregúntate: ¿cuál es mi necesidad real? A veces pedimos cosas superficiales cuando el verdadero problema es más profundo. Reflexiona antes de orar. ¿Estoy siendo claro con Dios? Si alguien más escuchara tu oración,
¿entendería exactamente qué estás pidiendo? ¿Estoy pidiendo con fe o con dudas? Dios responde a la fe, no a la incertidumbre. Escribe tus oraciones, un hábito que transforma tu vida espiritual. Uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar es escribir tus oraciones. Dios le dijo a Habacuc en Habacuc 2:2. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la lea. Cuando escribes tus oraciones, logras tres cosas. Claridad. Al plasmar tus peticiones en papel, puedes ver exactamente qué le estás pidiendo a Dios. Enfoque. Evitas divagar y te concentras en lo que realmente necesitas. Registro de respuestas. Con el tiempo, podrás volver a leer lo que pediste y ver cómo Dios ha respondido. Haz este ejercicio. Toma un cuaderno y escribe tus peticiones específicas. Sé detallado en lo que necesitas. Ora todos los días con base en esa lista. Cuando Dios responda, anótalo y dale gracias. Verás cómo este simple hábito transforma tu vida de oración. Ora con expectación, no con dudas. Un problema común en la oración es pedir con dudas en el corazón. A veces decimos, Señor, si puedes, ayúdame, pero esa oración ya lleva implícita una incertidumbre. Jesús dijo en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Dios no quiere que ores con miedo, sino con la convicción de que Él escucha y responde. En lugar de orar con duda, ora con gratitud. No digas, Señor, si puedes, ayúdame. Di, Señor, gracias porque sé que ya estás obrando en mi vida. La fe es la diferencia entre una oración débil y una oración poderosa. Alinea tu oración con la voluntad de Dios. Muchas veces, la razón por la que nuestras oraciones no son respondidas es porque estamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 se nos dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no es un genio que concede deseos. Él es un Padre amoroso que sabe qué es lo mejor para nosotros. Si una petición no está alineada con su voluntad, no la concederá, porque su plan siempre es mejor que el nuestro. ¿Cómo saber si lo que pides está alineado con la voluntad de Dios? Si no contradice la Biblia, Dios nunca te dará algo que vaya en contra de su palabra. Si edifica tu vida y la de los demás, Dios bendice lo que trae crecimiento y paz. Si trae paz en lugar de confusión, cuando una petición está alineada con Dios, trae certeza en el corazón. Cuando oras con una intención clara y alineada con su voluntad, las respuestas llegan con poder. Ora con intención, fe y convicción. Si quieres que Dios te escuche, empieza a orar con propósito. No reces por costumbre, ora con intención. No uses palabras repetitivas, habla con Dios como hablarías con un amigo cercano. No ores con miedo, ora con fe. Dios está listo para responderte, pero espera que vengas con un corazón firme, con claridad en tu petición y con la confianza de que Él está en control. Hoy mismo, detente por un momento y pregúntate, ¿qué necesito realmente de Dios? Escríbelo, ora con fe y prepárate para ver milagros en tu vida. La persistencia que derriba barreras. ¿Alguna vez has sentido que, por más que oras, nada cambia? ¿Que tus palabras parecen perderse en el vacío y que Dios guarda silencio? Es una sensación que muchos experimentan. La frustración aparece cuando esperas una respuesta inmediata y no la ves. Pero hay una verdad poderosa que debes saber. La oración no siempre obtiene respuestas instantáneas, pero la persistencia en la oración es la clave que derriba barreras invisibles. La Biblia está llena de historias que muestran el poder de la persistencia. Jesús mismo nos enseñó sobre este principio en la parábola de la viuda insistente, Lucas 18, 1-8. En esta historia, una mujer busca justicia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. A pesar de su indiferencia, la viuda no se rindió. Día tras día, insistió, hasta que finalmente el juez cedió y le hizo justicia, no porque tuviera compasión, sino porque su persistencia lo venció. Ahora bien, si un juez injusto respondió por la insistencia de una mujer, ¿cuánto más responderá Dios, que es justo y amoroso, cuando perseveramos en la oración? ¿Por qué es tan importante la persistencia en la oración? La persistencia no se trata de repetir palabras vacías ni de intentar convencer a Dios de algo. No oramos para cambiar la mente de Dios, oramos para alinear nuestro corazón con el suyo.
La perseverancia en la oración tiene un propósito más profundo, transforma nuestra fe, moldea nuestro carácter y fortalece nuestra relación con Dios. Cuando oras con constancia, no solo estás pidiendo una respuesta, estás construyendo una relación. Cada vez que te presentas ante Dios, incluso si parece que no hay respuesta, estás declarando con tu vida: Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo. La oración persistente es como el agua sobre la roca. Imagina una gota de agua cayendo sobre una piedra. Al principio, no parece causar ningún efecto. La roca sigue intacta, fuerte e inmutable. Pero con el tiempo, esa gota constante comienza a desgastar la superficie de la piedra. Finalmente, después de caer una y otra vez, la gota deja una marca, una hendidura que demuestra el poder de la constancia. Así es la oración persistente. Puede que al principio no veas resultados. Puede que la situación parezca inamovible, tan dura como una roca. Pero cada oración que haces es una gota que impacta, no solo en el mundo espiritual, sino también en tu propio corazón. Con el tiempo, esa persistencia rompe barreras, derriba muros y abre puertas que parecían cerradas. La persistencia desarrolla tu carácter espiritual. Uno de los mayores beneficios de la oración persistente es que no solo cambia las circunstancias, sino que te cambia a ti. Cuando oras una y otra vez por algo, desarrollas paciencia, aprendes a esperar en el tiempo de Dios, que no siempre coincide con el tuyo. Fe, cada oración es una declaración de que crees en lo que no ves. La fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando tienes que confiar sin evidencia visible. Humildad, reconoces que necesitas a Dios y que no puedes hacerlo todo por tu cuenta. Dependencia de Dios, te recuerda que Él es la fuente de todo lo que necesitas. Santiago 1, 3-4 dice: La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa la espera para perfeccionar algo en ti. A veces, la oración persistente no cambia la situación de inmediato, porque primero está trabajando en tu corazón. Persistir con fe, no con desesperación. Hay una gran diferencia entre orar con fe persistente y hacerlo desde la desesperación. La persistencia en la oración no significa repetir lo mismo una y otra vez con temor de que Dios no haya escuchado. Persistir con fe significa que, aunque ores por lo mismo, lo haces con la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veas aún. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad de tu fe. Jesús dijo en Mateo 6:7: Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no significa que no debas orar por la misma necesidad más de una vez, sino que cada vez que lo hagas, tu oración debe venir desde un lugar de confianza, no de ansiedad. Por ejemplo, en lugar de decir: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? Di: Señor, sé que estás obrando en mi vida, incluso si aún no lo veo. Gracias porque tu tiempo es perfecto y confío en que tu respuesta llegará. La gratitud es parte de la persistencia. Un aspecto poderoso de la oración persistente es aprender a agradecer incluso antes de recibir la respuesta. La gratitud es una señal de fe. Cuando das gracias a Dios por lo que aún no ha sucedido, estás demostrando que confías en Él más allá de las circunstancias. Filipenses 4:6 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cada vez que ores, incluye gratitud en tu oración. No solo pidas, agradece. Señor, gracias porque estás escuchando mi oración. Gracias porque ya estás trabajando en esta situación, aunque aún no vea el resultado. Este simple acto cambia tu enfoque del problema a la fidelidad de Dios. La gratitud transforma tu corazón mientras esperas. El poder de no rendirse. La verdadera victoria en la oración no siempre es obtener lo que pediste, sino la transformación que ocurre en ti durante el proceso. La persistencia te enseña a no rendirte, a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Jesús mismo oró persistentemente en Getsemaní, sabiendo lo que venía. Oró con intensidad, pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero terminó diciendo: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
Su persistencia no cambió la situación, pero fortaleció su espíritu para enfrentar lo que venía. A veces, la respuesta a tu oración no es un sí inmediato, sino una fuerza renovada para continuar, una paz que sobrepasa el entendimiento o una lección que transforma tu vida. No dejes de orar. Si has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que no hay respuesta, quiero animarte hoy, no te rindas. Sigue orando por ese ser querido que aún no ha cambiado. Sigue presentando esa necesidad que parece imposible. Sigue hablando con Dios, incluso cuando sientas que no hay respuesta. Cada oración cuenta. Cada palabra dicha en fe es escuchada. Dios no está sordo a tus súplicas ni ciego a tus lágrimas. Él está obrando, incluso en el silencio. No subestimes el poder de una oración persistente. Las oraciones de un corazón que no se rinde pueden mover montañas. Dios no solo quiere darte una respuesta, quiere construir en ti una fe inquebrantable. Así que hoy te pregunto, ¿por qué vas a dejar de orar si tal vez estás a una oración de distancia del milagro? No te detengas. Persiste. Confía. Y verás cómo las barreras más grandes comienzan a derrumbarse. La alabanza abre las puertas del cielo. Cuando pensamos en la oración, solemos enfocarnos en pedir. Buscamos respuestas, soluciones, milagros. Sin embargo, hay un principio espiritual que a menudo pasamos por alto y que tiene el poder de transformar no solo nuestras oraciones, sino también nuestra vida, la alabanza. La alabanza no es solo cantar canciones o recitar palabras bonitas. Es mucho más que eso. La alabanza es un acto de fe, una declaración poderosa que abre las puertas del cielo y cambia la atmósfera espiritual. No importa cuál sea tu situación, la alabanza tiene el poder de liberar, sanar, fortalecer y traer la presencia de Dios de una forma que las simples palabras no pueden. ¿Qué es la alabanza y por qué es tan poderosa? La alabanza es el acto de reconocer quién es Dios, independientemente de nuestras circunstancias. Es declarar su grandeza, su poder, su amor y su fidelidad. No se trata de lo que sentimos en el momento, sino de lo que sabemos que es verdad. Dios es digno de alabanza en todo tiempo. Cuando alabas, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Reconociendo el poder de Dios, le dices al mundo espiritual que sabes quién es tu Dios, que es más grande que cualquier problema. Cambiando tu enfoque, dejas de mirar la magnitud de tu problema para enfocarte en la grandeza de Dios. La Biblia dice en Salmos 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto significa que cuando alabas, la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Donde hay alabanza sincera, Dios está presente. La alabanza no depende de las circunstancias. Una de las verdades más poderosas sobre la alabanza es que no depende de cómo te sientas. Puedes estar en medio de la dificultad, rodeado de problemas, y aún así elegir alabar. Un ejemplo impactante está en la vida del rey David. David escribió muchos de los salmos más hermosos en medio de situaciones difíciles, persecuciones, traiciones, pérdidas. A pesar de todo, él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. David entendió algo que muchos pasamos por alto: la alabanza no es una reacción a las bendiciones, es una decisión que transforma el corazón. No alabas porque todo va bien, alabas porque sabes que, incluso en medio de la tormenta, Dios sigue siendo Dios. Y cuando lo haces, algo sucede dentro de ti: la tristeza se convierte en paz, la desesperación en esperanza, la debilidad en fuerza. La alabanza como arma espiritual. La alabanza no solo transforma tu corazón, también es un arma poderosa en el ámbito espiritual. Cuando alabas, estás declarando que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. En 2 Crónicas 20, encontramos una historia asombrosa. El rey Josafat y su pueblo estaban rodeados por un gran ejército enemigo. Humanamente, no había esperanza. ¿Qué hizo Josafat? No organizó primero un ejército, organizó un coro. Envió a cantores al frente del ejército, alabando a Dios con estas palabras: Dad gracias al Señor, porque su amor es eterno. ¿El resultado? Mientras alababan, Dios provocó una confusión entre los enemigos, que terminaron destruyéndose entre sí. El pueblo de Judá no tuvo que levantar ni una espada. La victoria llegó a través de la alabanza.
Esto nos enseña que cuando alabas, Dios pelea por ti. No necesitas entender cómo lo hará, solo necesitas confiar y alabar. La alabanza transforma la atmósfera. ¿Alguna vez has estado en un lugar lleno de tensión o tristeza, y de repente, alguien comienza a cantar o a hablar con palabras de esperanza? Cambia el ambiente, ¿verdad? La alabanza tiene ese poder. Puede transformar la atmósfera de un corazón abatido, de una casa en crisis, de una mente llena de preocupación. Pablo y Silas lo entendieron bien. En Hechos 16, fueron arrestados injustamente, golpeados y encarcelados. Estaban en el calabozo más profundo, con los pies encadenados. Humanamente, no había razones para cantar. Pero, ¿qué hicieron? En lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios en medio de la oscuridad. ¿El resultado? Un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. No fue una casualidad. Fue el poder de la alabanza. La alabanza desata el poder de Dios para romper cadenas que ni siquiera sabías que tenías. ¿Cómo alabar en medio de la dificultad? Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo alabar si me siento roto por dentro? ¿Cómo agradecer cuando estoy lleno de dolor? La alabanza no significa ignorar lo que sientes. Se trata de elegir qué voz vas a amplificar en medio de tu dolor. Puedes enfocarte en el problema o puedes levantar la voz y recordar quién es Dios. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Piensa en momentos pasados donde Dios respondió, sanó, proveyó o te dio paz. Si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Declara verdades bíblicas. Aunque no sientas ganas, di en voz alta verdades como, Dios es mi refugio y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Canta o escucha alabanzas, la música tiene un poder increíble para cambiar el ambiente. Incluso si no puedes cantar, deja que las palabras de las canciones te fortalezcan. Ora en gratitud, en lugar de enfocarte solo en lo que falta, agradece por lo que sí tienes, vida, salud, una nueva oportunidad hoy. Alaba antes de ver la victoria. La fe verdadera no espera a ver resultados para alabar. La fe alaba antes del milagro. Cuando Josafat alabó, la batalla aún no había comenzado. Cuando Pablo y Silas cantaron, aún estaban encadenados. La alabanza no fue una reacción al milagro, fue el acto de fe que lo precedió. No esperes a que todo esté bien para alabar. Alaba mientras esperas. Alaba aunque duela. Alaba con lágrimas si es necesario. Porque la alabanza no es para Dios solamente, también es para ti. Te recuerda quién eres, en quien confías y quien tiene el control. La alabanza como un estilo de vida. La alabanza no es solo para los domingos o para momentos especiales. Es un estilo de vida. Significa vivir con un corazón agradecido, reconociendo la mano de Dios en las cosas pequeñas y grandes. Cuando conviertes la alabanza en un hábito, no necesitas estar en una iglesia para sentir la presencia de Dios. Puedes experimentar su paz en el trabajo, en casa, en medio del tráfico o en una noche solitaria. La alabanza transforma no solo lo que haces, sino quién eres. Te convierte en una persona que, incluso en medio de la tormenta, camina con paz y esperanza, porque sabes que Dios está a tu lado. Si hoy sientes que las puertas están cerradas, si las respuestas no llegan, si el miedo o la tristeza te rodean, prueba algo diferente, alaba. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo bueno. No porque tengas todas las respuestas, sino porque Él tiene el control. No porque sientas fuerzas, sino porque en tu debilidad, su poder se perfecciona. La alabanza no es una emoción, es una decisión. Y esa decisión tiene el poder de abrir puertas que nunca imaginaste, derribar muros que parecían inquebrantables y traer paz a tu corazón en medio de la batalla. Hoy te invito a hacer una pausa. Respira profundo. Piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Y simplemente, alaba. Verás cómo el cielo responde. Escuchar en lugar de solo hablar. Cuando pensamos en la oración, la mayoría de nosotros la asociamos con hablar, pedir, agradecer, clamar, suplicar. Sin embargo, hay un aspecto de la oración que a menudo se pasa por alto y que es fundamental para una vida espiritual profunda y significativa: aprender a escuchar a Dios. La oración no es un monólogo. No se trata solo de presentarle a Dios nuestras listas de peticiones, deseos o preocupaciones.
Es un diálogo, una conversación en la que no solo hablamos, sino que también escuchamos. Y es en ese espacio de silencio donde ocurren algunos de los momentos más poderosos de nuestra relación con Dios. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar a Dios? Imagina una conversación en la que solo una persona habla sin parar, sin dar espacio para que la otra responda. Sería agotador, ¿verdad? A veces, eso es exactamente lo que hacemos en la oración, hablamos tanto que no dejamos espacio para que Dios nos responda. Dios quiere hablarte. No es un Dios distante que solo observa desde lejos. Es un Padre amoroso que desea guiarte, consolarte, corregirte y revelarte su voluntad. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchas veces no estamos en la posición de escuchar. Jesús dijo en Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Si eres uno de sus hijos, Dios quiere que escuche su voz. Pero para hacerlo, necesitas más que palabras, necesitas un corazón dispuesto a recibir. El ruido que nos impide escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruido. No solo me refiero al sonido físico, sino al ruido mental y emocional, preocupaciones, estrés, redes sociales, responsabilidades, distracciones constantes. Todo esto compite por nuestra atención y hace que sea difícil escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios no suele gritar para imponerse sobre el ruido. En un Reyes 19, 11-12, Elías esperaba escuchar a Dios en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos impresionantes. Dios habló en un susurro apacible. Esto nos enseña que Dios no compite con el ruido. Si quieres escucharlo, necesitas buscar momentos de quietud. No porque Dios sea difícil de encontrar, sino porque tu corazón necesita estar en paz para reconocer su voz. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Escuchar a Dios no significa necesariamente oír una voz audible, aunque algunos lo han experimentado de esa manera. A menudo, Dios habla de formas más sutiles pero igual de poderosas. A través de su palabra, la Biblia. La forma más segura de escuchar a Dios es leyendo la Biblia. Es su palabra viva, y muchas veces encontrarás respuestas a tus oraciones al meditar en las Escrituras. Un pasaje puede saltar a tu corazón como si estuviera escrito solo para ti en ese momento. En la quietud del corazón. Después de orar, quédate en silencio. No te levantes de inmediato. A veces, una idea, un pensamiento claro o una sensación de paz viene a tu mente. Esa puede ser la voz de Dios hablando suavemente a tu espíritu. A través de personas o circunstancias. Dios también puede usar a otros para hablarte, un amigo que dice algo que resuena profundamente contigo, un mensaje en una predicación, incluso una situación que te lleva a reflexionar de manera diferente. Por medio de la conciencia o una impresión interna. Hay momentos en los que sientes un fuerte impulso en tu corazón, una convicción profunda que no puedes ignorar. Puede ser un llamado a actuar, a cambiar algo o a detenerte. En sueños o visiones. A lo largo de la Biblia, Dios ha hablado a través de sueños y visiones. No todos los sueños tienen un significado espiritual, pero hay ocasiones en las que Dios usa este medio para comunicarte algo importante. Aprender a discernir la voz de Dios. No toda voz interna es la voz de Dios. Por eso es crucial aprender a discernir. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte para saber si lo que escuchas viene de Dios. ¿Está en línea con la Biblia? Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si lo que escuchas va en contra de los principios bíblicos, no proviene de Él. ¿Trae paz a tu corazón? Aunque sea un desafío o una corrección, la voz de Dios siempre trae una paz que sobrepasa el entendimiento. No confunde ni genera temor innecesario. ¿Refleja el carácter de Dios? La voz de Dios refleja amor, justicia, verdad, misericordia y sabiduría. Si lo que escuchas está lleno de condenación o culpa destructiva, no es la voz de Dios. Se confirma con el tiempo o con otras personas de fe. A veces, una palabra que creemos haber recibido de Dios se confirma a través de otros creyentes maduros o mediante circunstancias que se alinean. El arte de la paciencia al escuchar. Uno de los mayores desafíos al aprender a escuchar a Dios es la paciencia. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios no siempre responde de inmediato ni de la manera que esperamos. La espera no significa que Dios esté en silencio. A menudo,
Está trabajando en nuestro corazón mientras esperamos. Durante esos tiempos, es importante mantener una actitud de expectativa. Señor, no sé cuándo responderás, pero estoy aquí, listo para escuchar. Dios no siempre habla en el momento que queremos, pero siempre responde en el tiempo perfecto. Prácticas para desarrollar la escucha activa en la oración. Si deseas mejorar tu capacidad para escuchar a Dios, aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarte. Crea un espacio de silencio. Busca un lugar tranquilo, sin distracciones. Apaga el teléfono, cierra la puerta y quédate en quietud. A veces, solo necesitas sentarte en silencio y decir, Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Después de orar, guarda silencio. No termines tu oración con un amén apresurado y te levantes. Quédate un momento en silencio y deja espacio para que Dios te hable. Escribe lo que sientes. Lleva un diario de oración. Anota lo que sientes que Dios te dice, incluso si no estás seguro. Con el tiempo, verás patrones, confirmaciones y cómo Dios ha hablado de diferentes maneras. Medita en la palabra. No leas la Biblia solo por cumplir un hábito. Medita en lo que lees. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres decirme hoy a través de esto? Practica la obediencia. A veces, no escuchamos nuevas instrucciones de Dios porque no hemos obedecido las últimas que nos dio. La obediencia abre la puerta a una comunicación más profunda. Cuando Dios guarda silencio. Habrá momentos en los que parecerá que Dios guarda silencio. No escuchas nada, no sientes nada, y te preguntas, ¿me estará escuchando? La respuesta es sí. Dios siempre escucha, incluso cuando parece callado. Su silencio no es ausencia. A veces, el silencio de Dios es una oportunidad para que tu fe crezca. Tal vez está esperando que confíes sin depender de señales externas o que aprendas a reconocer su voz de una manera más profunda. Recuerda esto, Dios nunca está ausente en tu vida. Aun cuando no lo escuchas, está obrando en el trasfondo. Escuchar a Dios es una de las experiencias más hermosas y transformadoras que puedes tener. No es algo reservado para unos pocos, es un regalo para todos sus hijos. No necesitas ser perfecto para escuchar a Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu sensible. Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Hoy, en lugar de solo hablar, haz una pausa. Respira profundamente. Di en tu corazón, Señor, aquí estoy. Háblame. Y luego, escucha. Puede que te sorprendas de lo que Dios tiene para decirte. Orar en el nombre de Jesús con fe audaz. Decir en el nombre de Jesús al final de una oración no es un simple ritual. Es una declaración de autoridad. La Biblia dice que Dios le dio a Jesús un nombre que está por encima de todo nombre, y que al oír su nombre, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Cuando oras en el nombre de Jesús, estás invocando ese poder. No es una fórmula mágica, es reconocer que no oras por tus propios méritos, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Pero hay un secreto, no basta con decirlo, hay que creerlo. No es lo mismo decir Jesús, ayúdame con miedo, que decir en el nombre de Jesús, declaro sanidad, provisión y victoria en mi vida con total confianza. La fe es el puente entre la oración y la respuesta. Jesús mismo dijo que todo lo que pidamos en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Cuando oras con una fe audaz, estás activando el poder de Dios en tu vida. No tomes esto a la ligera. Orar en el nombre de Jesús es un privilegio que nos da acceso directo al Padre. No necesitas intermediarios, su sacrificio te abrió el camino. Acércate con confianza y verás cómo el cielo responde. Empieza a orar con fe y propósito. Ahora que conoces estas 5 claves, el siguiente paso es ponerlas en práctica. Dios no quiere que la oración sea solo un hábito ocasional, sino una forma de vida. Cada vez que oras con intención, persistencia, alabanza, escucha y fe en el nombre de Jesús, estás fortaleciendo tu relación con Él. No subestimes el poder de la oración. No solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Comparte estas verdades con alguien que lo necesite. Hay muchas personas buscando respuestas, paz y dirección. Tú puedes ser un canal de bendición para ellas. Dios está esperando que te acerques a Él con fe y determinación.
No esperes más. Da el primer paso hoy.